Y en alguna ocasión, a mí que me encanta tanto la física y como buen ingeniero en alguna ocasión, escuchaba que las leyes de Newton finalmente nos ayudan a entender la naturaleza del cambio en las personas y en las organizaciones. Aquí tengo a Isaac Newton, quizá uno de los científicos más importantes, una de las mentes más brillantes que han pisado nuestro planeta. Newton enunció las famosas leyes de la gravitación universal. Él observó cómo se mueven los objetos aquí en la Tierra y equiparó ese movimiento con los movimientos celestes, lo cual validó las leyes de Kepler, lo que nos permitió viajar al espacio. O sea, con mucho Newton, quizá una de las mentes más importantes y más brillantes. Y curiosamente, y a mí me llama tanto la atención como las famosas 3 leyes de Newton, las leyes del movimiento, aplican perfectamente a las leyes del cambio personal y organizacional. Sí, así como lo oyes. Bien, vamos a ver. Primera ley de Newton. Newton la llamó la ley de la inercia. Y la ley de la inercia dice: todo objeto que permanece en reposo seguirá estando en reposo y todo objeto que permanece en movimiento uniforme seguirá haciéndolo hasta que llegue una fuerza y lo mueva, ¿verdad? Así es, nada se va a mover hasta que yo no lo mueva, nada va a cambiar de curso hasta que yo no lo haga. Y esta primera ley es muy importante porque nos ayuda a reflexionar y pensar que nuestra vida no tendría por qué cambiar si la dejamos como está, ¿verdad? A veces simplemente permitimos que las cosas continúen siendo lo que son sin que nosotros intervengamos. Pero el liderazgo y las leyes de Newton nos dicen que si queremos que algo cambie, tenemos que cambiarlo nosotros. De tal manera que los resultados de mi organización no van a cambiar a menos que yo los cambie. La situación financiera de mi familia no va a cambiar a menos que yo meta las manos. No va a cambiar nada mi salud a menos que yo haga algo. Nada en mi mundo se va a mover a menos que yo intervenga. ¿Por qué? Porque es la primera ley de Newton, ley de la inercia. Así que si tú continúas dejando las cosas como están en este momento, créeme, no van a cambiar solitas. Tienes que empezarlas a mover. Sí, sé que suena obvio, ¿verdad? Pero muchas veces las cosas obvias, por ser tan obvias, a veces las obviamos. Así que lo primero es darme cuenta de qué cosas necesitan moverse, qué cosas necesitan cambiar, cuáles son aquellas cosas que ya no podemos seguir permitiendo en nuestra área de trabajo y tenemos que intervenir inmediatamente para que entonces cambien de lugar, se muevan en otra dirección o aceleren su proceso de cambio. De otra manera no va a pasar absolutamente nada. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Se llama la ley de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, de esa ley se deriva que la aceleración que un cuerpo tome será directamente proporcional a la fuerza que se le aplique e inversamente proporcional a la masa del objeto. ¿Qué significa eso? Que la velocidad con la cual yo muevo un objeto dependerá de qué tan fuerte yo lo haga. Si hago una fuerza muy grande, el objeto se moverá rápido y lejos. Si aplico una fuerza chiquita, entonces el objeto se moverá poquito y despacio, ¿verdad? Así que la pregunta más importante es: ¿a qué velocidad quieres que se muevan las cosas en tu área de trabajo? ¿Quieres que se muevan rápido? ¿Lejos? Bueno, pues en esa medida tienes que aplicar la fuerza. Pero si tú aplicas una fuerza pequeña, mediocre, pusilánime, pues entonces las cosas ni se van a notar que se mueven, ¿verdad? Creo que el liderazgo es decidido, el liderazgo es valiente, el liderazgo tiene que ver con arremeter con energía, con fuerza, con furia, para que las cosas se muevan de donde están. Si no, de otra manera, pues seguirán pareciendo como lo que son en este momento. Así que, ¿a qué velocidad quieres ver los cambios en tu área de trabajo? ¿A qué velocidad quieres ver los cambios en tu propia vida? Bueno, tenemos que entender que las cosas se van a mover en función de la fuerza que nosotros le apliquemos. Ahora, la segunda parte de la ecuación dice que la aceleración también será inversamente proporcional a la masa del objeto. Eso significa que dependiendo del objeto, pues será la fuerza que le tengo que aplicar. Si el objeto es grande y pesado, requerirá mayor fuerza. Si el objeto es pequeño y ligero, bueno, pues requerirá menos fuerza. Así que la pregunta más importante: ¿de qué tamaño es el reto que tú tienes en tu área de trabajo? ¿De qué tamaño es el reto que tú tienes en tu vida? ¿Es un reto grande, grandote, pesado? Bueno, pues entonces vas a necesitar una fuerza cada vez mayor. ¿O es un reto chiquito, fácil, sencillo? Bueno, pues entonces el esfuerzo será menor. Tú debes tener mucha conciencia de a qué te estás enfrentando para saber con qué fuerza vas a arremeter.
Segunda ley de Newton, dependiendo de la distancia y el tiempo y la masa del objeto, será la fuerza que tú le tienes que aplicar. Así de simple es la segunda ley. Tercera ley del movimiento de Newton, dice la ley acción y reacción. Creo que esa es la más conocida de todas, ¿verdad? Cuando hablamos de las leyes de Newton, la mayoría de las personas me dicen acción y reacción, y efectivamente, toda fuerza que se le aplique a un objeto, el objeto experimentará una fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario de la fuerza aplicada. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo empujo un objeto, no me doy cuenta, pero simultáneamente a la fuerza que yo le aplico, existe otra fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que se opone a la fuerza inicial. Generalmente se le llama resistencia, ¿verdad? Y si yo no soy capaz de ser más fuerte que esa resistencia, entonces el objeto no se va a mover. ¿Qué crees tú? ¿Que va a ser sencillo el cambio? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿por qué? Porque no hay una cosa más complicada en esta vida que hacer que las personas abandonen su zona de confort. Así que generar un cambio en una organización, en un área de trabajo, en un departamento, puede ser tan difícil como grande sea la resistencia que tienen las personas a aferrarse a su zona de confort. Así que tú tienes que ser más fuerte que esa resistencia, porque la mayoría de las personas se va a oponer al cambio. La mayoría de las personas va a defender su zona de confort. La mayoría de las personas va a pensar que estamos locos. Y generalmente a la mayoría de los líderes así se les tilda, ¿verdad? Porque son aquellas personas que se atreven a pensar mucho más allá de lo que generalmente los demás piensan. Pero tienes que ser más fuerte que la resistencia. Si tú no eres más fuerte que la resistencia, ¿qué crees? Vas a abandonar, te vas a quedar donde estás y las cosas se van a quedar en el mismo lugar. Así que, ¿qué tan fuerte tienes que ser? ¿El doble de fuerte? No. ¿El triple de fuerte? Tampoco. Con que seas un Newton más fuerte. Hasta la unidad de medida es el Newton, ¿verdad? Entonces, si tú eres un poco más fuerte que la resistencia, vas a poder vencerla y vas a empezar a mover las cosas en la dirección que tú quieres. Y de eso se trata el liderazgo, porque si te dejas vencer por la resistencia, tirarás la toalla, abandonarás, claudicarás, y eso, amigo o amiga, se convierte en un hábito de vida que lamentablemente se proyectará en muchas otras facetas. Así que hay que ser el doble de fuerte, el doble de rudo, realmente aplicar la energía suficiente para que a través de la voluntad movamos las cosas de donde están a donde queremos que estén. Y eso lo conseguimos a través de esa maestría personal. ¿Bien? Muy bien, excelente. Como diría Michael Jordan, el gran basquetbolista, el gran líder de equipo de los Bulls de Chicago, en alguna ocasión decía, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con qué pasará, pero unas pocas son las que realmente hacen que eso suceda. Y eso generalmente son los líderes los que lo consiguen. Por lo tanto, ser líder significa enfrentarse a retos constantes. Ser líder significa que no todos los caminos estarán pavimentados. Ser líder significa que muchas veces el camino tal vez sea cuesta arriba. Ser líder significa que vamos a encontrar muchas piedras en el camino que vamos a tener que estar dispuestos a apartar porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y normalmente las piedras tampoco se mueven solitas. Así que gran parte del esfuerzo del líder tiene que partir de una voluntad personal, un deseo grande que te queme por dentro de hacer que las cosas realmente cambien. Porque entiende, las cosas no lo hacen solitas y nadie lo va a hacer por ti. Por lo tanto, no son las circunstancias las que definen a los líderes, sino que son los líderes los que definen las circunstancias. Como te decía, generalmente los semáforos nunca estarán en verde. Sí, normalmente las condiciones nunca serán favorables, sin embargo los líderes han decidido transformarlas para lograr ver las condiciones que ellos desean para su gente, para su equipo, para su empresa o para sus propios proyectos. Así que amigos, las circunstancias lo único que hacen es revelar quiénes somos nosotros. ¿Sí? A veces los problemas difíciles, bueno, lo único que hacen es sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Así que la pregunta es, ¿de qué estás hecho? ¿Bien? ¿Estás hecho de energía, de fuerza, de determinación? Bueno, pues sin importar las circunstancias, seguramente saldrás adelante. O quizá eres de aquellas personas que mejor deciden claudicar y abandonar antes de enfrentarse a situaciones complicadas. Creo que esa es una pregunta que nos lleva entonces a darnos cuenta que en realidad existen dos tipos de personas, ¿verdad?
Dos tipos de personas en las cuales yo podía clasificarlas. El primer tipo de personas, ya lo adivinaste, aquellas que esconden la cabeza, aquellas que huyen de los problemas, aquellas que se hacen chiquitas frente a los problemas, ¿verdad? Aquellas que no desearían tener problemas en su vida. La mala noticia es que para el liderazgo la vida está llena de situaciones que tenemos que resolver. Así que, como te decía, los problemas lo único que hacen es revelar quiénes somos nosotros. Por eso el segundo tipo de personas para mí tiene que ver con aquellas que se hacen grandes frente a los problemas, que en vez de quejarse, lamentarse y lamer sus heridas, mejor se arremangan la camisa y enfrentan las cosas tomando al toro por las astas, haciendo que realmente las cosas funcionen. Sí, sé que suena un poquito a un discurso motivacional, ¿verdad? Pero en realidad de eso se trata. Si tú te das cuenta y revisas el liderazgo a lo largo de la historia, la mayoría de las veces esas personas, esas grandes personas, han tenido que enfrentar situaciones bien complicadas. Normalmente así es. Si todo fuera fácil, pues entonces no se requerirían características de liderazgo. Cualquiera podría hacer un cambio, ¿verdad?